Explicaremos de forma clara y completa cómo funciona SQL Server, un programa muy usado en empresas para manejar bases de datos. Se hablará un poco de su historia, quién lo creó, cómo se usa, qué se necesita para instalarlo, con qué otro sistema funciona bien y también se comparará con otro sistema similar llamado MySQL. La idea es que esto les ayude a entender para qué sirve SQL Server, cuáles son sus ventajas y en qué situaciones se puede usar. SQL Server es un programa creado por Microsoft que se usa para organizar, guardar y consultar grandes cantidades de datos. Se empezó a desarrollar en 1989, al principio en conjunto con otras empresas, pero desde 1998 Microsoft se hizo cargo completamente. Originalmente funcionaba solo en sistemas Windows, pero hoy también se puede usar en Linux, lo que lo hace más flexible. Este sistema es muy usado en empresas, bancos, universidades y sitios web porque permite trabajar con mucha información de forma segura, rápida y confiable. Es ideal para todo tipo de organizaciones que necesiten manejar bien sus datos, como por ejemplo controlar ventas, clientes, inventarios, reportes. Con el paso del tiempo, SQL Server ha ido incorporando nuevas herramientas para el análisis de datos, mayor seguridad y conexión con servicios en la nube, lo que permite trabajar desde distintos lugares y dispositivos. Las principales mejoras fueron en el año 2000, ya que incorporó el análisis de datos y soportes para equipo más potentes. Entre el año 2005 y 2016 se enfocaron en mejorar el rendimiento, la seguridad y la compatibilidad con otros sistemas. Y en el año 2022 es la versión más actual, con mejor integración en la nube, nuevas funciones para análisis avanzado y mayor rendimiento en general. Microsoft es la empresa que creó y sigue desarrollando SQL Server, un programa que sirve para manejar bases de datos. Empezaron a trabajar en el año 1989 junto a otra empresa llamada Sybase y desde entonces han ido mejorándolo. Microsoft también se encarga de dar ayuda técnica, actualización de seguridad y herramientas que facilitan su uso. Estas permiten trabajar más fácilmente con las bases de datos. En la siguiente tabla podemos observar un desglose cronológico de las diferentes ediciones de SQL Server, con sus respectivos años de lanzamiento y nombres. De esta tabla podemos recalcar algunas versiones que tuvieron cierta importancia. La de 1998 fue una reescritura completa del motor de base de datos, haciéndola no dependiente de Sybase. La de 2017 fue la primera versión en ser compatible con Linux, rompiendo la total dependencia que tenía con Windows. La de 2022 tuvo una integración profunda con Azure para copias de seguridad en la nube, además de integrar novedades en inteligencia artificial. SQL Server además posee distintos tipos de licencia, las cuales poseen distintas capacidades dependiendo si es una versión gratuita o una versión de pago. Por ejemplo, la versión gratuita de SQL Server Express posee una limitación de recursos de hasta máximo una CPU y 10 GB por base de datos. La versión Developer también es gratuita con todas las funcionalidades de una versión Enterprise, pero solamente para pruebas y desarrollo, impidiendo su uso comercial. Las licencias comerciales, por otro lado, son la Standard y Enterprise, las cuales requieren un pago según el modelo. Por ejemplo, por núcleo. Esto se paga por cada núcleo lógico del procesador, con una licencia mínima de 4 núcleos de aproximadamente $3.586 por núcleo. En resumen, el uso permitido según el tipo de licencia son SQL Server Express, que es una versión gratuita, ideal para aprender a usar en proyectos pequeños, tiene algunas limitaciones, por lo que no es la mejor opción para empresas grandes o sistemas con muchos datos. SQL Server Developer también es gratis, pero solo se puede usar para hacer pruebas o desarrollar sistemas. No está permitido usarlo en producción, es decir, en sistemas reales que ya estén funcionando con usuarios. Y SQL Server Standard y Enterprise son versiones pagadas que se usan en empresas.
Tienen muchas más funciones y se pagan dependiendo de la cantidad de núcleos del procesador o por servidor, además de licencias para los usuarios llamadas CALs. SQL Server es una plataforma muy robusta en cuanto a capacidades técnicas. Para empezar, no hay límite en la cantidad de bases de datos que se pueden crear. Sin embargo, en la edición Express, cada base de datos está limitada a 10 GB, mientras que en Standard y Enterprise pueden crecer hasta 524 petabytes. Soporta múltiples usuarios simultáneos, sin un límite técnico, pero esto dependerá de los recursos del servidor y del tipo de licencia. A nivel de hardware permite en Express hasta 1 GB de RAM y 4 núcleos. En Standard hasta 28 GB de RAM y 24 núcleos. Y en Enterprise puede usar todo el hardware disponible. SQL Server también puede manejar millones de transacciones por segundo, especialmente la edición Enterprise. Además, funciones como alta disponibilidad, clustering y otras herramientas avanzadas como BI o particionado de tablas están disponibles solo en Enterprise. Para instalar SQL Server se necesita un equipo con las siguientes características: un procesador por 64 con una velocidad mínima de 1.4 GHz, al menos 1 GB de RAM para la edición Express y 4 GB o más para las ediciones Standard y Enterprise. Se recomienda contar con 20 GB o más de espacio en disco. También es compatible con sistemas operativos como Windows 10, Windows Server y también con algunas distribuciones de Linux. En sistemas Windows es indispensable tener instalado el .NET Framework 4.8. SQL Server incluye varias herramientas poderosas para la gestión de bases de datos. Entre las más destacadas se encuentran SQL Server Management Studio o SSMS, la cual es una herramienta completa y robusta para administrar bases de datos de forma visual e intuitiva. Azure Data Studio, una opción moderna, ligera y multiplataforma ideal para quienes prefieren una experiencia más actualizada. Otras herramientas más útiles son SQL Server Configuration Manager para la configuración general del servidor, SQL Server Profiler para monitorear y analizar el rendimiento y SQL Server Agent para automatizar tareas y procesos dentro del sistema. En la siguiente tabla podemos apreciar aquellos softwares que son compatibles con SQL Server. Tenemos a Power BI, lo cual posee una compatibilidad total con SQL Server, otorgando conexión directa a la base de datos para su visualización. También Microsoft Excel y Microsoft Access tienen una total compatibilidad con el sistema gestor de base de datos. La aplicación de codificación Visual Studio también tiene una total compatibilidad con SQL Server para la integración directa del desarrollo, prueba y diseño de otras bases. Azure, que es el sistema cloud de Microsoft para poder guardar información en la nube, también tiene una total compatibilidad. Por otro lado, SAP, Dynamics y ERP tiene una compatibilidad variable, la cual va a depender según el conector, ODCB, API o una integración de carácter nativa. Por otro lado, no solamente tenemos softwares que son compatibles con SQL Server, sino que también tenemos distintos lenguajes de programación que tienen compatibilidad con este sistema gestor de base de datos. Por ejemplo, C Sharp o .NET son lenguajes de programación que son compatibles con SQL Server desde la versión de 2005 que permitió esta implementación con estos sistemas de lenguaje de programación. También tenemos el lenguaje Java, Python, PHP, JavaScript, C y C++. Estos lenguajes tienen una alta compatibilidad con SQL Server. Por otro lado, lenguajes como Ruby, Go o Perl tienen una compatibilidad parcial, ya que son compatibles mediante ODCB o conectores comunitarios. En esta tabla hablaremos sobre las incompatibilidades o limitaciones que presenta SQL Server. Comenzamos con Mac OS. SQL Server no es compatible como motor o servidor en este sistema operativo. Esto significa que no podemos instalar SQL Server directamente en Mac OS. Sin embargo, sí se pueden usar herramientas de cliente, como Azure Data Studio, para conectarse a un servidor remoto de SQL Server.
Los siguientes son las aplicaciones Android y iOS. En el caso de las apps móviles, tanto Android como iOS no pueden conectarse directamente a SQL Server. Por eso es necesario utilizar una API intermedia o backend que actúe como puente entre la app y la base de datos. Lo otro sería el software muy antiguo. Cuando trabajamos con software muy antiguo, la compatibilidad con SQL Server es parcial. Esto quiere decir que se pueden presentar problemas si no se usan las versiones específicas de controladores necesarios para lograr la conexión. Los lenguajes poco comunes como Pascal o Fortran. Finalmente, algunos lenguajes de programación no populares como Pascal o Fortran generalmente no son compatibles directamente con SQL Server. Para poder usarlos se requieren soluciones personalizadas o indirectas, como conectarse mediante ODBC. SQL Server funciona muy bien con otros programas de Microsoft como Windows o Excel, pero también se puede usar con otros lenguajes populares como Java, Python, PHP, entre otros. Así que no está limitado solo a productos Microsoft. La única gran desventaja es que no se puede instalar directamente en computadores Mac como servidor, aunque sí se puede usar desde una Mac para conectarse a un servidor que esté en otro equipo. En esta tabla hablaremos sobre la comparativa entre SQL Server y MySQL. Las licencias. SQL Server es un sistema propietario aunque cuenta con una versión gratuita llamada Express. MySQL, por otro lado, es open source, aunque también tiene una versión comercial. Ambos ofrecen versiones gratuitas y comerciales, pero SQL Server es cerrado, mientras que MySQL es de código abierto. Los sistemas operativos. SQL Server está diseñado principalmente para Windows, aunque también hay soporte para Linux. MySQL es compatible con Windows, Linux y Mac OS. Ambos funcionan en múltiples plataformas, pero SQL Server está más optimizado para Windows. Lenguaje de consulta. SQL Server utiliza Transact SQL, con las siglas TSQL. MySQL usa SQL estándar con extensiones propias. Ambos se basan en SQL, pero utilizan dialectos distintos. El rendimiento. SQL Server se destaca en grandes volúmenes de datos y análisis. MySQL es muy eficiente para aplicaciones web. Ambos ofrecen buen rendimiento, pero en contextos diferentes. Transacciones ACID. Ambos soportan transacciones ACID. SQL Server lo hace con mayor control y opciones avanzadas. Replicación. SQL Server cuenta con opciones avanzadas como Merge y Snapshot. MySQL ofrece una replicación más básica, del tipo maestro-esclavo. Ambos permiten replicar datos, pero SQL Server tiene una variedad de métodos. Seguridad. SQL Server ofrece alta seguridad con integración a Active Directory. MySQL también tiene una buena seguridad, basada en roles y contraseñas. Ambos controlan el acceso de usuarios, pero SQL Server tiene integración directa con entornos empresariales Windows. El uso típico. SQL Server es ideal para empresas, bancos y Business Intelligence, con siglas BI. MySQL se utiliza mucho en web, startups y sitios dinámicos. Cada uno tiene su nicho. SQL Server para BI y corporativo. MySQL para entornos más ágiles y web. Hola, en este video enseñaré cómo instalar SQL Server, cómo crear una base de datos y una tabla. Para empezar, en nuestro navegador de preferencia buscaremos SQL Server y entraremos a la página de Microsoft que diga descargas de Microsoft SQL Server. Al entrar a la página nos saldrá esta pantalla y le daremos a descargas. Luego de eso bajamos y nos saldrán 4 opciones y descargaremos SQL Server 2022 Express. Una vez descargado, en esta pestaña le daremos a la versión básica. En esta parte daremos clic que sí y aceptaremos los términos de licencia. Luego seleccionamos la ruta de instalación, en este caso lo dejaré así como está, y procedemos con la instalación. Una vez finalizada la instalación, podemos cerrar esta ventana. Finalizada la instalación anterior, tendremos que descargar SSMS 19.
Le picaremos aquí en esta página, la cual nos llevará acá. En la parte de la izquierda bajaremos acá en la parte de historial de versiones. Bajamos un poco y descargaremos la versión 19.3. Una vez descargada nos va a pedir que reiniciemos el equipo. Una vez reiniciado el equipo nos saldrá esta ventana de instalación. Le daremos a instalar. Finalizada la instalación procedemos a cerrar esta ventana. Abrimos SQL Server Management Studio. Nos aparecerá esta ventana, la cual nos indica el tipo de servidor, que es Database Engine, el nombre del servidor y la autenticación, el cual es Windows Authentication. Le damos a conectar. Como no tenemos una base de datos creada, vamos a abrir una nueva consulta y vamos a proceder a hacer una base de datos con este código. De nombre le pondré escuela como ejemplo y le damos a ejecutar. Ahí se completó. Una vez creada la base de datos de escuela, nos aparecerá aquí en la izquierda. En el caso de que no aparezca, le damos aquí a la flechita azul para refrescar y ahí nos aparecerá. Después le daremos a clic derecho a escuela, le damos a New Query y aquí en esta parte crearemos la tabla con el siguiente comando: create table. En este caso le pondré de nombre alumnos y le agregaremos los atributos de id, alumno, que sería de tipo int, y el nombre, que sería de tipo varchar, de un largo de 20. Terminado esto le damos a ejecutar. Aquí nos indica que se ha completado exitosamente. Le damos a la flechita de refrescar y a la izquierda nos vamos a este signo de más en tables y aquí abajo nos aparecerá la tabla que recién hemos creado.